En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferrer. ¿Hasta aquí estamos? Esto es, digamos que un domingo cimarrón, ¿verdad? Así como mañana será un lunes cimarrón. Bueno, hoy es día feriado, pero nosotros estamos aquí porque han habido acontecimientos importantes que yo creo que vale la pena referir en el día de hoy. Sobre todo situaciones que se dan en el ámbito de lo internacional. En lo local, dos cosas rápidamente que quiero tocar. Y fue a partir de unas declaraciones del director del Intran, Hugo Vera, con respecto a sus preocupaciones y necesidades de resolver el tema, de agilizar el transporte, descongestionar el tránsito y de plano, si eso sirve también para que resolvamos algunos problemas de la delincuencia, maravilloso, y tiene que ver con el uso de los motores como vía de transporte. Siempre yo he dicho que para resolver el tema de los motoristas, la proliferación, que evidentemente son protagonistas cuando se trata de atracos, de esa delincuencia común en las calles o accidentes, muertes por accidentes de tránsito, casi siempre en un 80% están involucrados los motoristas. Sin embargo, los motoristas son una realidad y el motoconcho es la peor crítica, yo digo, al tema del transporte colectivo, de la crisis, del déficit del transporte colectivo aquí en República Dominicana. No podemos, sin embargo, a pesar de esta realidad, vivir entre el miedo y vivir entre el espanto, como dice hoy el periódico Listín Diario, con el tema de la proliferación de los motoristas. Y Hugo ha dicho que van a empezar a retener, van a empezar a regularizar o paralizar a las personas que entre 10 y media, de entre 11 de la noche y 5 y media de la mañana, no se van a permitir dos personas que transiten en un motor. La realidad es mucho más que eso, pero por algún lado debemos comenzar y hay muchas recetas y hay muchas iniciativas que se pueden tomar en ese sentido. Pero si no obviamos también que los motores son una fuente de sustento para muchas familias que no van a la calle a delinquir y que no necesariamente tienen esa irresponsabilidad al momento de salir a las calles con la provocación de accidentes. Por tanto, eso es algo que debe sopesarse muy bien, aunque todos estamos de acuerdo en que la solución debe producirse. Porque realmente yo creo que no hay un solo ciudadano, con excepción de los mismos delincuentes, señores, que esté libre de miedo cuando escuche el sonido de un motor, o porque lo hayan atracado, porque tiene miedo que lo vayan a chocar, o porque tiene ese trauma de haber sido víctima de la delincuencia, desplazándose en motor. O sea que desafortunadamente los motores se han convertido en un tenebroso auxiliar para los temas de la criminalidad, aunque no es solo eso, sino que, vuelvo y repito, hay mucha gente que vive en buena lid, señores, de su motorcito, y de esa realidad no podemos sustraernos. Y muchos que son ciudadanos inofensivos, que son ciudadanos de bien, los conductores han aprendido a cuidarse y a sospechar en extremo de todos los que andan en los motores, y a veces se convierte en una misma amenaza para esos ciudadanos de bien que se desplazan en estas motocicletas. Hay muchos de esos motores que han sido registrados formalmente. Ustedes han visto esas jornadas que se han hecho en base a los datos de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad todo el sistema de tránsito y de transporte en el país. El mismo Intran lo intentó. Aquí en el país hay cerca de 3 millones de motocicletas según los datos que me han ofrecido. Entonces yo creo que esos motoristas, como bien dice el periódico Listín Diario hoy, deberían de dotarse entonces de una especie de permiso o salvoconductos efectivamente, para que esta gente puedan circular a cualquier horario, y así como las autoridades establecen limitaciones para que los vehículos pesados puedan transitar en determinadas áreas, bueno, pues eso mismo debería hacerse con los motores que cumplen con los registros necesarios. Y si las autoridades implantan esas lo que anunció el Intran,
esas restricciones de circulación en la capital de 11 de la noche a 5:30 de la mañana, que solamente se conviertan en una excepción los vehículos de motor, los motores que están registrados, porque algo tenemos que hacer. En definitiva, esta es una sociedad que no puede seguir viviendo entre el miedo, no puede seguir viviendo entre el espanto, no puede seguir viviendo entre la vulnerabilidad, sobre todo entre la amenaza de los que salen a delinquir en motores y de los que salen como locos también provocando accidentes. Dicho esto, señores, lo que ocurrió en el día de ayer en Brasil, eso no tiene nombre. Pero, como dice hoy en un artículo muy interesante, muy atinado y que salió inmediatamente, se supo del tema de, óyeme, de ese ensayo que se había anunciado en Brasil, el periodista, cientista Atilio Borón, que por cierto debo decirles que Atilio Borón estará aquí en el país, van a hacer una jornada interesante de análisis que auspicia el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para los que siguen el trabajo de Atilio, una persona con una exquisitez en el análisis, sobre todo de la región, de la geopolítica regional, y va a estar el 28 en el Hotel Cataluña y el 29 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, de cara al fenómeno latinoamericano, ¿no? Estos fenómenos de cambio. Y además de Borón estarán otros intelectuales también del pensamiento crítico aquí en República Dominicana. Será un filete, señores, no los podemos perder. Pero respecto a lo que pasó en Brasil, busquen el artículo de Atilio Borón que aparece publicado en el día de hoy, donde él habla que si bien es cierto lo que pasó ahora en Brasil es inédito, en el sentido de que no se conocía en la historia de Brasil ese intento de golpe de los principales poderes de Brasil, paradójicamente era algo que se podía prever, y se podía prever porque las señales que se ofrecieron en esa dirección de esa derecha radical, él la llama neofascista y neonazi, no estaba dispuesta a permitir que se consumiera en paz y ordenadamente la asunción de Lula como nueva vez presidente del Brasil. Y por supuesto los indicios fueron señales importantes que se dieron en esa dirección. Se apostaba a un golpe militar, para lo que ellos vivían permanentemente intentando el contacto con los cuarteles, se acusaban públicamente de cobardes a los militares, era una forma también de provocación respecto a todo eso. Y sigue este exquisito analista hablando sobre lo que se había hecho, por ejemplo, como referencia a lo que ocurrió ayer en Brasil, en esa revuelta muy similar a lo que había ocurrido en el Capitolio en el 2020, señores. Fue el día 6 de enero, los trumpistas y Bolsonaro como discípulo bastante desfigurado de lo que fueron las políticas de Juan Donaldo Trump. Bueno, pues ahora un 8 de enero intentó hacer exactamente lo mismo. Sí, ese mismo tigre que después que perdió las elecciones simplemente salió prácticamente huyendo hacia Estados Unidos, y desde allá empezó a mover las fichas para que se hiciera exactamente lo mismo que se hizo en el Capitolio en Estados Unidos. Pero previamente, nos aclara Borón, en Chile se había hecho algo parecido mucho tiempo atrás, precisamente en los meses finales del gobierno de Salvador Allende. Entonces es una receta que se ha utilizado muchas veces aquí en América Latina, de movilizar a un segmento de la sociedad civil, ganar las calles, precipitar la intervención militar y tumbar al gobierno que no sea de sus efectos. O sea, que no es una práctica nueva. Pero respecto al tema, por ejemplo, del 8 de enero, según nos explica Borón, la coincidencia respecto a esto no es casual, y la referencia que pone respecto a esto es que la existencia de una activa y de muy bien financiada internacional neofascista, que tiene precisamente como gurú ideológico y organizacional a un asesor del expresidente Trump. Pero las coincidencias que no terminan allí también señala como objetivo lo mismo, que es demostrar cómo un grupo decidido y relativamente pequeño, en Brasil, por ejemplo, que eran unas 4.000 personas respecto a la población de Brasil, que es bastante grande, podría apoderarse
a voluntad de la sede de los tres principales poderes del Estado. Estamos hablando del poder congresual, del poder judicial y por supuesto del poder ejecutivo. Y si algunas condiciones maduran, dice él, hacer que las Fuerzas Armadas den un paso al frente y consumen esa reedición de un infausto golpe de Estado como se había producido en Brasil en 1964. Es decir, que aquí van a rodar muchas cabezas, porque aquí hubo gente que no movió un dedo frente a la irrupción de este grupo que se dice está movido precisamente por el sinvergüenza de Jair Bolsonaro, que creía que podía hacer de Brasil, señores, algo que podía movilizar a su antojo. Esta derecha extrema está que no acepta los cambios que se están dando en América Latina, y yo creo que las cosas podrían complicarse. Así es que les invito de nuevo a que lean el artículo de Atilio Borón, que de verdad nos arroja mucha luz sobre lo que está ocurriendo en estos momentos, o lo que se intentó en Brasil, que yo estoy segura que no va a ser la última vez. Tendrá que ver cómo hila bien fino el presidente Luis Ignacio Lula da Silva frente a esto que será un peligro inminente en Brasil. Mientras tanto, de este lado, nosotros queremos pues agradecer a la farmacia GBC con su 20% de descuento en todas las sucursales, abiertos los 7 días a la semana y por supuesto 24 horas. Y sobre todo el agradecimiento a todos ustedes para que nos sigan y por supuesto le den likes a esta transmisión si les ha gustado. Inviten a otras personas a que se suscriban, y si usted no lo ha hecho, hágalo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.